¿Cómo nació tu amor por la literatura? Bueno, yo creo que nací en medio de que la literatura era algo por lo que podías apostar. Mi abuela paterna daba clases de literatura y siempre estaba entre un libro que otro libro, y mi padre también estaba, leían ellos mucho. Y me gustó que al leer, como se hacían análisis de texto, mi abuela mandaba a hacer análisis de texto y me pedía que le ayudara a revisar los exámenes. Yo revisaba las preguntas de selección y las de desarrollo de ella para aligerar el proceso. Pero yo me metía a leer esos análisis de texto y me encantó la interpretación que se hacían a las lecturas y ver que habían diferentes interpretaciones. Claro, hoy en día entiendo que están hechas estas interpretaciones del contexto de vida de cada quien. ¿Eso era en León? ¿En qué años? Eso era en León, qué sé yo, pudo haber sido en los años 70, posiblemente, en los años 70, y entonces toda la interpretación que podía darle cada persona viene de su propia historia y desde la mirada que cada quien le da a los libros. Nada está escrito más allá de los cuentos. Entonces el autor puede hacer miles de cosas, puede poner su propia emoción ahí, pero lo que despierta en cada quien, eso es dueño del lector. ¿Cuándo empezaste a escribir cuentos? Bueno, yo tengo cuentos muy pequeños que yo incluso algunos los guardé, otros no sé qué camino cogieron, honestamente, pero empecé en la secundaria. En mi colegio habían academias de literatura que convocaban a ciertos concursos, pues entonces habían algunas cosas que iban ahí. Y también recuerdo que se abrieron periódicos escolares y se llevaban a la imprenta y se vendían en el colegio y en los colegios, en los otros colegios, y entonces ahí también habían publicaciones en las que yo participaba en esos tiempos. ¿Siempre en León? Siempre en León. ¿Y por qué los cuentos? ¿Qué es para vos un cuento? Pues un cuento para mí tiene que ver porque hay historias que merecen ser contadas, o hay historias que sirven de insumo, de motivación para contarlas. Porque la vida en realidad lleva mucho surrealismo, como en los cuentos, que hasta que la vemos decir, esta es la realidad, no es un cuento, y solemos decir eso. Pero la vida misma es un cuento, donde se entrelazan historias, donde hay velocidades a las que caminamos. A veces se intercambian vidas, se entrecruzan, quiero decir, vidas, y que llegan a un final determinado. Pueden ser cuentos de caminos, como decíamos, pero la verdad es que cada uno va hilando una historia que merece contarse. ¿Qué recomendar los 3 cuentos que deberíamos leer? Bueno, el primero que yo recomendaría es Paloma Blanca, Carzas Morena. ¿Por qué? Es un poema de mi vecino en León, Rubén Darío. Digo mi vecino porque yo nací a una cuadra de donde Rubén vivió. Este es un cuento maravilloso para mí, porque el cuento nos habla de la transición de la infancia a la adolescencia, del primer amor idealizado y de la frustración que muchas veces viven los jóvenes a esa edad, en una etapa en la que no sos ni chicha ni limonada, y entonces te creas una serie de expectativas de aquella ilusión de un amor, y a la hora de llegada tenés aquel dolor de la frustración, pero que al fin también podés encontrar otro amor nuevo, y en el cual tengas esa autorrealización del yo que necesita ser amado en esa etapa. ¿El segundo cuento que recomendarías es? El almohadón de plumas, de Horacio Quiroga. Me encanta este cuento porque este cuento
lleva inmerso, es, es- es alguna sorpresa que como todos los cuentos lo tienen, pero